Hay una frase de 8 palabras escondida en la parte de atrás de algunas tabletas de chocolate con la que las marcas cuentan con que nunca te fijes. Está junto a la lista de ingredientes, casi siempre en letra más pequeña que el resto. Y esa frase es, literalmente, la que permite que una tableta cambie parte de la manteca de cacao por una grasa vegetal mucho más barata, sin dejar de llamarse chocolate en el frente del paquete. Revisé la normativa europea que regula qué puede llamarse chocolate, los análisis independientes de la OCU en España y de Profeco en México, y un estudio de laboratorio sobre metales pesados en chocolate negro que muy poca gente conoce. Con esos 7 tipos de chocolate que deberías dejar de comprar y 3 formas reales de elegir mejor. Al final vas a saber exactamente qué mirar en 10 segundos, de pie en el pasillo. Para que un producto se llame chocolate a secas, la ley europea exige un mínimo de 35% de sólidos de cacao seco. Para chocolate con leche, el que más se vende, el que seguramente tienes en casa ahora mismo, ese listón baja a 25%. Por debajo de eso, no puede llamarse chocolate, ni con leche, ni negro, ni familiar. Y ese margen entre el mínimo legal y cacao real de verdad es exactamente donde vive cada entrada de esta lista. Empezamos por lo que solo te cambia el sabor. Terminamos en un estudio de laboratorio que encontró metales pesados en chocolate negro, que se vende como premium. Vamos a abrirlas. Antes de entrar en la lista, 4 tipos de chocolate que existen de verdad, porque casi todo lo que viene ahora depende de saber en cuál de ellos estás. El chocolate negro se elabora con cacao, manteca de cacao y azúcar, sin leche. Cuanto más alto el porcentaje, menos azúcar y más sabor a cacao puro, y también más amargor, más acidez, y a veces notas gustos afrutados si el cacao es de un origen concreto. El chocolate con leche añade leche en polvo y baja el mínimo legal de cacao al 25%, lo que lo hace más dulce y más suave, pero también mucho más fácil de estirar con ingredientes baratos. El chocolate blanco es el más engañoso de los 3 clásicos. No lleva cacao en sólidos, solo manteca de cacao, mínimo 20%, más leche y azúcar. Técnicamente no tiene cacao en el sentido que la mayoría de la gente cree, aunque venga de la misma semilla. Y desde 2017 existe un cuarto tipo, real, y poco conocido fuera de repostería. El chocolate rubí. Se elabora con un grano de cacao concreto de tono rojizo cultivado en Costa de Marfil, Ecuador y Brasil. Su color rosado es completamente natural, no lleva colorante ni sabor de fresa añadido. Y su sabor es ácido, afrutado, más parecido a una baya roja que a un chocolate convencional. Con esto ya tienes el mapa de tipos. Y dentro del chocolate negro, el porcentaje también te dice para qué sirve mejor cada tableta. Entre 50% y 65% suele ser el punto dulce para comer a cucharadas o en postres. Notarás cacao pero sin amargor duro. Entre 70% y 85% ya es terreno de sabor intenso, ideal para acompañar café o fruta. Por encima de 90% el azúcar casi desaparece. Ahí ya no compras dulzura, compras cacao puro y no, a todo el mundo le gusta esa experiencia, aunque en teoría sea el más sano de todos. Ahora sí, la lista. Número 7. La tableta de chocolate con leche marca blanca de cualquier supermercado, Hacendado, Día, Carrefour, Alcampo o la cadena equivalente en tu país. La mayoría se queda justo en el mínimo legal, 25% de cacao, ni un gramo más del que la ley obliga a declarar, para poder usar la palabra chocolate. El resto es azúcar, leche en polvo y, en muchos casos, lecitina de soja como emulsionante barato. Esto no es ilegal ni es un fraude, es simplemente el punto exacto donde el fabricante deja de gastar en cacao y empieza a compensar con azúcar. Cuanto menos cacao real lleva una tableta, más dulce necesita ser para que el sabor no se note plano. Es la misma lógica que ya viste si conoces el truco del torrefacto en el café. Cuando falta el ingrediente caro, se tapa con el barato. El resultado en boca es reconocible en cuanto lo pruebas. Se derrite rápido, deja una sensación cerosa en el paladar y el sabor a cacao desaparece a los 2 segundos, sustituido por dulzor plano. Eso no es cuestión de gusto personal. Es literalmente lo que pasa cuando el cacao real baja del 30% y el azúcar sube para compensar. Hay una prueba que puedes hacer tú mismo antes de comprar. Un chocolate con buen contenido de manteca de cacao real se rompe con un clic, seco y limpio. Uno cargado de grasas vegetales sustitutas tiende a romperse de forma más blanda, casi gomosa. No es infalible, pero es una pista más, gratis, que no necesita leer ninguna etiqueta. Número 6. Cualquier chocolate que use grasa vegetal en lugar de manteca de cacao, sin decírtelo con claridad en el frente del envase. En 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor de México analizó en un laboratorio 31 productos de chocolate.
Encontró dos que fallan directamente en esto: The Mills, en su versión de chocolate con leche endulzado, y una marca de distribuidor identificada como MDDD, en su versión semi-amargo. Ambas usan grasas que no son propias del cacao y no cumplen con lo que promete la etiqueta. La normativa europea permite este cambio hasta un máximo de 5% del producto. No es ilegal sustituir parte de la manteca de cacao por otra grasa vegetal más barata, siempre que se declare, pero exige, por ley, una frase exacta en el envase: contiene grasas vegetales además de manteca de cacao, en el mismo campo visual que la lista de ingredientes. Esa frase existe precisamente para que tú decidas. El problema es que casi nadie la busca antes de pagar, y las marcas la colocan en el tamaño de letra más pequeño que la ley les permite. Cumplir la norma al pie de la letra y contar con que tú nunca la leas. La diferencia en boca es sutil, pero real. La manteca de cacao se funde justo por debajo de la temperatura corporal, lo que produce esa sensación de derretirse en la boca tan característica. Las grasas vegetales sustitutas suelen fundirse a una temperatura distinta, a veces más alta, dejando un residuo graso en el paladar, a veces más baja, haciendo que el chocolate se ablande demasiado rápido en la mano. Esto también explica por qué algunas tabletas aguantan mejor un viaje en la mochila en verano y otras se deforman con solo un rato al sol. No es casualidad, ni mala suerte. Es directamente el punto de fusión de la grasa que lleva dentro. Número 5. El chocolate sin azúcar o cero azúcar, que compras pensando que es la opción más sana para los niños de casa. En ese mismo estudio de Profeco de 2026, varias marcas de chocolate sin azúcar añadido recibieron una alerta específica por el tipo y la cantidad de edulcorantes usados: Carlos 5.0 de Nestlé y Hershey's sin azúcar, Turín sin azúcar y varias más, todas señaladas por el mismo motivo. El consumo elevado de esos edulcorantes no se recomienda en niños pequeños, justo el público al que más se le compran por estos productos. Esto es lo que se conoce como halo de salud, una palabra en el frente: sin azúcar, cero, light, que hace bajar la guardia sobre todo lo demás que lleva el producto. Nadie revisa la lista de edulcorantes de un chocolate que ya viene con la etiqueta de más sano impresa encima. Los edulcorantes más habituales en estas versiones son maltitol y sorbitol, dos alcoholes de azúcar que, en cantidades elevadas, pueden causar molestias digestivas, hinchazón, gases, efecto laxante, especialmente en niños con menor peso corporal. Sin azúcar no es sinónimo de sin nada que vigilar. Es, como mucho, sin ese ingrediente concreto, y eso no te dice nada sobre lo que lo sustituyó, ni sobre si esa sustitución es mejor idea para quien realmente se lo va a comer. No todos los edulcorantes son iguales, y aquí también puedes mirar la etiqueta antes de decidir. La stevia y el eritritol se toleran mejor en general y en dosis moderadas dan menos problemas digestivos. El maltitol y el sorbitol son los que más molestias generan cuando se toman en cantidad, y son precisamente los más baratos de producir. Así que son los que más aparecen en las versiones de supermercado más económicas. Si este vídeo te está haciendo mirar el chocolate de otra manera, suscríbete, porque en el próximo vídeo voy a enseñarte otro producto que probablemente tienes en casa y quizá tampoco sea lo que crees. Seguimos, porque lo que viene ahora es donde el chocolate deja de ser solo una cuestión de sabor. Número 4. Toblerone, o cualquier chocolate premium que venda una historia de origen que ya no es del todo cierta. Toblerone se fabricaba exclusivamente en Berna, Suiza, desde 1908. En 2023, su fabricante trasladó parte de la producción a Eslovaquia para poder producir más cantidad. La ley suiza es muy estricta sobre qué puede llevar el mítico sello Swiss Made y la silueta del Matterhorn en el envase. Si no se fabrica al 100% en Suiza, no puede reclamar ese origen. Toblerone tuvo que rediseñar su packaging y retirar la mención suiza de una parte de su producción. El chocolate en sí no cambió de un día para otro. Lo que cambió fue el derecho legal a decir de dónde viene, y ese derecho es precisamente lo que estabas pagando de más en el precio premium. La percepción de estar comprando algo fabricado en un lugar concreto, con un control de calidad asociado a ese lugar. Esto se repite en toda la categoría premium. El origen geográfico, la palabra artesanal, el envoltorio dorado. Todo eso puedes pagarlo sin que tenga ninguna relación con cuánto cacao real hay dentro. Un chocolate más caro no es por sí solo, un chocolate con más cacao. Eso lo decide el porcentaje del envase, no el precio de la caja ni la bandera que lleve dibujada. La palabra artesanal, en concreto, no está protegida legalmente en la mayoría de países hispanohablantes cuando se aplica al chocolate. Cualquier fabricante, del tamaño que sea, puede imprimirla sin que ningún organismo la verifique. Lo mismo pasa con gourmet o de autor. Ninguna de esas tres palabras aparece definida en ninguna normativa alimentaria.
Son adjetivos de marketing, no categorías legales como si lo son chocolate negro o chocolate con leche. Número 3. Chocolate caro e hinchado de precio tipo Lindt. Es decir, pagar más caro asumiendo que el precio garantiza más calidad dentro de la propia categoría de chocolate negro. La OQ analizó 18 tabletas de chocolate negro con un contenido de cacao entre 70% y 74%, la franja donde se concentran la mayoría de los chocolates que se venden como de calidad. El precio de esas 18 tabletas iba de 0,80 euros a 2,90 euros por cada 100 gramos. Una diferencia de precio de más de 3 veces y media entre la más barata y la más cara, dentro del mismo rango declarado de cacao. La mayoría, tanto baratas como caras, obtuvieron buenos resultados de sabor y calidad. El precio no separaba con claridad las mejores de las peores. Esto no significa que el precio no importe nunca, ni que exista una conspiración para cobrarte de más. Significa que dentro de una misma franja real de cacao, 70% declarado, verificado por un organismo independiente, pagar el triple no compra automáticamente una tableta mejor. Lo que sí compra una tableta mejor es mirar el porcentaje de cacao del envase antes de mirar el precio y usar la diferencia de precio para elegir según tu bolsillo, no según una promesa de calidad que la cifra en el envase ya te está confirmando o desmintiendo por sí sola. Un truco simple para comparar de verdad. Calcula el precio por cada 100 gramos, no el precio de la tableta entera. Los formatos varían tanto, 90 gramos, 100, 125, 150, que comparar el precio total sin ajustar por peso te hace pensar que una tableta es más barata cuando en realidad solo es más pequeña. Es el mismo error que comparar precio de botella en vez de precio por litro. Número 2. El chocolate negro vendido como premium, pero que puede contener algo muy peligroso: metales pesados. En 2023, la organización estadounidense Consumer Reports analizó en laboratorio 48 productos de chocolate, tabletas, cacao en polvo, chips de chocolate, buscando plomo y cadmio. Los 48 dieron positivo en ambos metales. 16 superaron el nivel de preocupación que la propia organización considera seguro para al menos uno de los dos. Y de las 7 tabletas de chocolate negro analizadas específicamente, 5, el 71%, superaron ese límite en plomo, en cadmio o en ambos. 2 marcas concretas destacaron por encima del resto: Perugina Premium Dark, con el nivel más alto de plomo de toda la muestra, y Evolved Signature Dark al 72% de cacao, alta en plomo y en cadmio a la vez. El cacao, como planta, absorbe metales pesados del suelo de forma natural. No es un aditivo ni una contaminación en la fábrica. Es parte del propio cultivo y afecta más cuanto más concentrado está el cacao en el producto final, es decir, cuanto más alto es el porcentaje. Por eso el chocolate negro de alto porcentaje, el que se vende como la opción más pura y más sana, es justo donde este problema se concentra más. La exposición al plomo afecta especialmente al desarrollo cerebral en niños. El cadmio se asocia a problemas renales y cardiovasculares, con la exposición mantenida en el tiempo. No es motivo para dejar de comer chocolate negro de golpe. Es motivo para no convertirlo en un hábito diario con la misma marca fija, para variar de marca y de lote a lo largo del año, y para moderarlo especialmente en niños y embarazadas. Número 1. Cualquiera de los chocolates más baratos del lineal, sin ninguna certificación, en cualquier país donde compres. El precio mundial del cacao se multiplicó por 5 entre 2022 y 2024. Ghana y Costa de Marfil, que juntos producen más de la mitad del cacao del planeta, fijaron en 2020 un sobreprecio obligatorio de $400 por tonelada, precisamente para que una parte de ese precio mundial llegue de verdad a quien cultiva el grano, no solo a quien lo compra y lo revende. Fairtrade, además, publica cada año un precio de referencia calculado para que ese cultivo alcance un ingreso digno. La actualización de octubre de 2025 lo sitúa en torno a $2,80 por kilo en Costa de Marfil. Cuando una tableta de chocolate cuesta menos que un café, en cualquier país donde la compres, esa cifra tiene que salir de algún sitio. Casi siempre sale del eslabón que menos puede permitirse perder margen: el cultivo. Un chocolate sin ninguna certificación visible en el envase no te dice nada sobre si ese sobreprecio se pagó o no, y esa ausencia de datos es en sí misma la señal. Hace falta que sepas que un precio anormalmente bajo, sin ningún sello que lo respalde, casi nunca es una ganga real. Es un coste que alguien más está pagando, más abajo en la cadena donde tú no lo ves. Una herramienta más, universal, que sirve para el chocolate y para cualquier otro producto envasado que compres el resto de tu vida. La lista de ingredientes está ordenada por cantidad
de mayor a menor. Es obligatorio, por ley en cualquier país, no es un truco de una marca en concreto. Eso significa que si en un chocolate con leche el primer ingrediente es azúcar y el cacao aparece en tercer o cuarto lugar, ya sabes qué compone la mayor parte de esa tableta antes de mirar ningún porcentaje. En un buen chocolate negro, el orden habitual es cacao o pasta de cacao primero, manteca de cacao después y azúcar en tercer lugar o más abajo. Esta regla no necesita que memorices ninguna marca ni ningún estudio. Solo necesita 10 segundos y saber que el orden no es casualidad. Es la propia ley obligando a la marca a decirte en silencio qué es lo que más hay dentro. Antes de pasar a las 3 opciones que sí funcionan, algo que vale la pena saber. El chocolate negro, bien elegido, no es solo el menos malo, tiene un beneficio real, medido en un ensayo clínico serio. El estudio Cosmos, publicado en 2022, siguió a más de 21.000 personas durante una media de 3 años y medio para probar el efecto de los flavanoles del cacao, los compuestos responsables de gran parte del amargor, sobre la salud cardiovascular. El resultado, quienes tomaron el suplemento de flavanoles tuvieron un 27% menos de muertes por causa cardiovascular y un 16% menos de eventos cardiovasculares graves en conjunto, frente a quienes tomaron un placebo. El beneficio viene del flavanol en sí, no de la tableta completa. Lo que sí puedes llevarte a la práctica, cuanto más alto el porcentaje de cacao real y menos procesado esté ese cacao, más flavanoles conserva. Es una razón más, con respaldo real, para priorizar el porcentaje de cacao sobre cualquier otra palabra del envase. La misma regla que ya has visto repetirse en toda esta lista. Consejo número 3. Aquí también hablamos de un criterio, no de una sola marca. Chocolate negro con porcentaje de cacao real declarado y precio accesible. La misma comparativa de la OQ que vimos antes tiene un lado positivo. Dentro de esas 18 tabletas de 70% a 74% de cacao, hay opciones bien valoradas a precio bajo, entre ellas Hacendado, la marca blanca de Mercadona, una de las líneas más asequibles dentro del chocolate negro de calidad. En México, Profeco señaló en su estudio de 2026 al chocolate del bienestar con 50% de cacao como una de las mejores opciones precisamente por su bajo coste y su cumplimiento normativo. La lección no es compra estas marcas concretas para siempre, es que el porcentaje de cacao declarado en el envase, verificado por un organismo independiente, es un dato mucho más fiable que el precio o el diseño de la caja. Puedes aplicar este mismo criterio a cualquier marca nueva que veas en cualquier supermercado. Cacao real, porcentaje visible, verificación externa cuando exista, sin necesidad de pagar de más por packaging. Esto también te libera de una trampa mental muy común. Pensar que barato y de marca blanca son sinónimos de peor. En chocolate negro con porcentaje alto y verificado, no lo son. La marca blanca puede ser tan buena opción como cualquier otra. El dato que decide no es el nombre en el envase, es el número que hay justo debajo. Consejo número 2. Chocolate de origen único, con trazabilidad real hasta el cultivo y sin necesidad de sustituir manteca de cacao por nada más barato. En España, Valor lleva desde 1881 fabricando chocolate en Villajoyosa, Alicante, con una gama que va del 70% al 99% de cacao. La OQ lo sitúa consistentemente entre las mejores opciones de chocolate negro del mercado español. En México, Moctezuma Uruapan se elabora con cacao 100% mexicano de la región de Michoacán, con un perfil nutricional, que Profeco ha señalado como de los más equilibrados del estudio. Lo que comparten ambas no es la nacionalidad ni el tamaño de la empresa. Es que declaran de dónde sale el cacao, no dependen de grasas vegetales añadidas para abaratar la receta, y ese origen se puede verificar, no solo se promete en el envase. Si además te gusta explorar sabor, este es también el terreno donde vas a notar diferencias reales entre orígenes. Un cacao de Ecuador tiende a notas más florales. Uno de Ghana o Costa de Marfil suele ser más terroso e intenso, algo que ningún chocolate de mezcla genérica te va a poder ofrecer nunca. Consejo número 1. Chocolate con certificación Fairtrade o Rainforest Alliance, con el organismo y el año visibles en el envase. Cuando una tableta lleva estos sellos, el precio de referencia para el cultivo no es una promesa de marketing de la propia empresa. Lo audita un organismo externo, año tras año, sobre el cultivo real, con cifras publicadas y revisables por cualquiera. No es la única forma de comprar bien y no está disponible al mismo precio en todos los países, pero es, de las 3 opciones de esta lista, la única donde puedes verificar tú mismo, buscando el sello y el organismo que lo respalda, que el sobreprecio que pagaste no se quedó únicamente en el envase de camino hasta tu carro de la compra.
Y aquí tienes las 3 opciones completas, en orden de exigencia. Si solo te importa el sabor y el bolsillo, busca porcentaje real a precio accesible. Si además te importa el origen y quieres explorar sabores distintos, busca cacao de origen único. Y si quieres que tu compra tenga el mayor impacto posible en quien cultivó ese cacao, busca la certificación con el sello y el año visibles. Las 3 son válidas. La diferencia está en qué prioridad tienes tú hoy. Antes de volver al súper, esto es lo único que necesitas recordar, en 2 pasos. 1. Dale la vuelta a la tableta. Busca el porcentaje de cacao. Tiene que estar, por ley. Si no lo ves, o si el nombre es sucedáneo de chocolate o cobertura en vez de chocolate, ya sabes lo que hay dentro. Y busca esa frase de 8 palabras. Contiene grasas vegetales además de manteca de cacao. Si está ahí, ahora sabes exactamente qué significa. Y si no está, sabes que toda la grasa es manteca de cacao real. 2. Si compras chocolate negro de alto porcentaje para el día a día, varía de marca en vez de repetir siempre la misma, sobre todo si hay niños o embarazadas en casa. Es la forma más simple de reducir la exposición acumulada a los metales pesados, que el propio cacao absorbe del suelo. Y guárdalo bien, en un lugar fresco y seco, lejos de la luz directa y de olores fuertes, porque el chocolate absorbe aromas del entorno con facilidad. Nunca en la nevera, salvo en climas muy cálidos, porque el cambio brusco de temperatura hace que salga esa capa blanquecina en la superficie, el llamado fat bloom, que no es moho ni caducidad, pero sí arruina la textura. Con esas 3 respuestas, sabes más que la mayoría de la gente que va a comprar chocolate esta semana. Al principio de este vídeo te dije que había una frase de 8 palabras escondida en la parte de atrás de la tableta, esperando a que la leyeras. Ya la conoces. La próxima vez que la veas, no vas a pasarla por alto. Si esto te ha cambiado la forma en que vas a mirar la próxima tableta, mándaselo a quien en tu casa compra siempre la misma marca sin haberse preguntado nunca qué hay realmente detrás del porcentaje.